El otorrinolaringólogo, el papel fundamental que tiene en el seguimiento del paciente oncológico de cabeza y cuello es sobre todo hacerle las revisiones periódicas que requiere para ver si el cáncer en su caso se ha curado o no, o si vuelve, si tiene una recidiva. Y luego además podemos detectar aquellas secuelas en las que podamos actuar, como problemas en la voz o problemas a la hora de tragar, e incluso también secuelas emocionales donde podamos actuar con un psicooncólogo, con la ayuda de otro tipo de profesionales. Las mujeres en la recuperación física y emocional presentan una serie de complicaciones, sobre todo relacionadas con cosas muy concretas, como por ejemplo la voz o la parte más estética de la cirugía, que les genera muchísimos más problemas emocionales que en otros casos. Y bueno, también la falta muchas veces de recursos a la hora de poder hacer una rehabilitación integral, no solo una rehabilitación física, sino también nutricional o psicológica, hace que las mujeres tengan, bueno, en general, pero también las mujeres tengan muchas dificultades para hacer una correcta rehabilitación. Si hubiera una relación más cercana entre los hospitales y las asociaciones, podríamos mejorar y garantizar una rehabilitación en estos pacientes para que se puedan optimizar los resultados en la recuperación de las secuelas. El otorrino habitualmente es el profesional que conoce al paciente desde el primer momento del diagnóstico y muchas veces supone ese persona de referencia o de confianza del paciente con el que vamos detectando los problemas que van surgiendo en el proceso de la rehabilitación, y muchas veces hace de coordinador o de esa función de detectar problemas e iniciar el proceso de solución, poniéndolo en contacto con los profesionales que sean precisos, que sean logopedas, nutricionistas, algún otro tratamiento oncológico que pueda surgir, o todo el proceso del seguimiento del paciente. En la rehabilitación del paciente se comienza realmente desde el momento en el que planificamos el tratamiento. Desde hace unos años en medicina se ha prestado mucha más atención a la calidad de vida que pueden tener los pacientes después de los tratamientos, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando vamos a decidir qué tratamiento ofrecer a un paciente. Entonces, la rehabilitación en realidad ya la tenemos que tener en cuenta, tanto en cuanto a la alimentación, cómo vamos a restablecer la alimentación del paciente, y en los casos en los que se pueda, restablecer también el habla. Después de la cirugía, también de cualquiera de las cirugías que realizamos, el seguimiento en la planta es muy importante, un seguimiento muy cercano, detectando y previniendo o anticipándonos a las complicaciones que pueda sufrir el paciente y tratándolas de la manera más adecuada. Y de cara al alta también hacemos un seguimiento y un acompañamiento del paciente en la medida de lo posible. El otorrinolaringólogo tiene una formación desde su residencia que incluye desde el diagnóstico de los pacientes. Hacemos la exploración integral del paciente con tanto la exploración de la cavidad oral, del cuello, hacemos fibroscopias para ver directamente los tumores e incluso diagnosticarlos en etapas más precoces de las que lo puede hacer las pruebas de imagen. Tenemos una formación quirúrgica tanto para tratar todos los tumores de la parte de cabeza y cuello, tanto el propio tumor como las áreas ganglionares que están implicadas y que hay que tratar en estos casos, como la reconstrucción cuando el paciente lo necesita. El papel del otorrinolaringólogo es fundamental para el diagnóstico precoz de los tumores de cabeza y cuello, ya que los pacientes pueden tener una serie de síntomas que les deben hacer acudir a este especialista. El primero es la disfonía, es decir, la alteración de la voz, de manera que toda alteración de la voz que dure más de 2 semanas, esta persona que tenga esta alteración de la voz debe acudir sin demora a un otorrinolaringólogo para ser diagnosticado, pero también hay otros síntomas como los problemas para tragar,
como los problemas para respirar o como la aparición de alguna masa o algún bulto en el cuello. Todos estos síntomas deben hacer acudir al paciente inmediatamente al otorrinolaringólogo. Nosotros tenemos la responsabilidad de ese diagnóstico precoz y además de enseñar a las personas de la población que atendemos que ante estos síntomas deben acudir a vernos. Una de las cosas que le ocurre a un paciente cuando se extirpa la laringe, cuando se realiza una laringectomía, es que pierde la voz, pierde el órgano con el que normalmente se habla. Existen una serie de técnicas para que esta persona, para que este paciente recupere la voz. Estas técnicas son las siguientes. Tenemos básicamente tres opciones. La primera opción es que el paciente aprenda lo que llamamos voz erigmofónica. ¿En qué consiste esto? Pues es una técnica en la que se inyecta aire en el esófago, en el tubo por el que tragamos habitualmente, y ese aire se saca del esófago y produce la voz mediante la articulación de la cavidad, sobre todo de la cavidad oral y de la faringe. Esa sería la primera técnica. La segunda técnica es la utilización de un dispositivo que se llama laringófono. Es un dispositivo electrónico que el paciente utiliza con una mano, que lo aplica normalmente en la zona de debajo de la mandíbula y que emite una señal acústica que es modulada por la boca del paciente y por la orofaringe para producir el lenguaje, la voz y el lenguaje. El tercer método de rehabilitación de la voz sería la colocación de lo que llamamos una prótesis fonatoria. Una prótesis fonatoria es un dispositivo, asimismo, que hay que colocar quirúrgicamente entre la tráquea y la faringe o la garganta del paciente, y a través de ese dispositivo pasa el aire de los pulmones y, una vez más, el aire llega a la faringe y a la cavidad oral o a la boca, y a través de ese aire se produce una vibración, la voz, y se produce el lenguaje a través de los articuladores, de la cavidad oral sobre todo. El tiempo que tarda un paciente laringectomizado en recuperar la voz es bastante variable. Depende de varias cosas. Depende de la técnica que se utilice para rehabilitar esta voz. Es más corto en algunas de las técnicas y más largo en otras, y luego depende también de cada paciente y de cada terapeuta. Hay personas, por ejemplo, con la voz erigmofónica, que es esta voz en la que se inyecta aire en el esófago, que pueden aprender muy rápido porque les es más fácil realizarla, o porque la persona que les enseña les hace ver más fácilmente cómo hacerlo, y en otros casos este proceso puede llevar más tiempo. Es muy variable dependiendo de las personas.